Muy buenos días a todos, qué grato tenerlos aquí en el auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación para honrar la memoria de un gran colombiano que fue además 2 veces Procurador General de la Nación, porque la vida, la obra, el legado de Rodrigo Noguera Laborde se confunde con la historia de esta Procuraduría. Por eso yo quiero en primer lugar saludar a toda la familia Noguera aquí presente, particularmente al doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda, a su señora esposa doña Zaida Barrero de Noguera, al doctor Jorge Noguera Calderón, a la doctora Marta Lucía Olano de Noguera, muy ilustre magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, al constituyente Álvaro Cala, compañero mío, prácticamente de pupitre en la Asamblea Constituyente, que siempre verlo aquí, doctor Cala, usted sabe la satisfacción y el honor que representa. Qué maravilla que nos acompañe hoy, doctor Álvaro. Señor Viceprocurador General de la Nación, señor doctor Ernesto Lucena, nuevo ministro del Deporte y aliado nuestro en tantas causas importantes en este momento de la historia de Colombia, doctor Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, querido profesor Eloy García, uno de tal vez de los socios y quienes nos ha acompañado más en estas batallas por la juridicidad en este país desde la Academia Española y que próximamente será honrado por la Academia Colombiana de Jurisprudencia como uno de sus más importantes integrantes. Doctor Camilo Noguera, quien nos va a ilustrar hoy con sus luces como moderador en el panel que se va a presentar aquí, señores panelistas, doctor Bernardo Cárdenas, Luis Andrés Fajardo, Rafael Durán, señores vicerrectores de la universidad, secretarios generales, decanos, vicedecanos, egresados, estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, señores invitados, queridos procuradores delegados aquí presentes, señores funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. Hablar de Rodrigo Noguera Laborde, y creo que ya este es el segundo o el tercer homenaje, es hablar de una persona que ha dejado una profunda huella en la historia del derecho en Colombia, de la academia, de la filosofía, de cómo ser un gran jurista y sobre todo el maestro. Hablar de una persona que 2 veces llegó a esta institución y, como siempre sucede en la historia, marcado por aquellos momentos en que la historia nos mide a quienes, por esos acasos del destino y por el reconocimiento que muchas veces no merecemos, estamos en el liderazgo de las instituciones públicas. Y me refiero a momentos cumbres de su vida, como cuando tuvo la entereza y el coraje de renunciar a la Procuraduría General de la Nación después del golpe de Estado. Esas son características que muestran no solo la grandeza y la forma como se crece un jurista en momentos de adversidad, sino que muestran esa gran consistencia que debe ser la característica esencial de los funcionarios públicos independientemente de su jerarquía. El doctor Noguera lo sabemos vinculado a más de media docena de universidades en Colombia. Yo tuve el honor de ser su alumno en el curso de Introducción al Derecho en la Universidad Javeriana a comienzos de los 80s, pero además fue profesor de la Universidad del Rosario, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, por supuesto, fundador de la Universidad Sergio Arboleda y de la Facultad de Filosofía de la Universidad de la Gran Colombia. Toda su obra es simplemente el testimonio de lo que él fue durante tantas décadas y cómo fue pionero y líder, que tal vez esa es la característica más esencial que hay que dejar hoy aquí en este escenario, de tantas iniciativas, su capacidad de innovación en el campo del derecho, en el campo de la ciencia política, en el campo de todas las ciencias sociales, para llegar a creer que detrás de un hombre de esa categoría de letras, de pensamiento y de acción, que eso es muy importante porque no se quedó únicamente en las especulaciones teóricas o académicas, que son siempre válidas dentro del mundo académico, pero fue sobre todo un hombre de acción, un hombre que ha promovido durante tantas generaciones la conciencia social en este país y que en esa de sus primeras lecciones nos enseñó cómo entender el mundo, sobre todo a través de la filosofía y del humanismo. Y nos deja un legado además de uno de los grandes déficits y una de las grandes bancarrotas que tiene este país, y son los temas de la ética pública,
de una ética pública que además no es una ética vacua, sino que tiene aplicación todos los días en la actividad que desempeñamos los funcionarios públicos y, por supuesto, los líderes del sector privado. Colombia ha vivido en los últimos años una bancarrota ética. Él hablaba en un momento dado de la hecatombe ética que vivía el país, de la cual no salimos por cuenta de la violencia, por supuesto, y por cuenta de la forma como estamos haciendo la política, la forma como se da el ejercicio de la política en este país, recrudecida, como ustedes lo saben, sobre todo en estas últimas horas en que estamos de cara a un proceso electoral donde esta Procuraduría ha manifestado los grandes riesgos que se están corriendo si no logramos que aquí haya una elección transparente y si no logramos que todas las autoridades de control y del Poder Ejecutivo pues estemos alertas para que no se repitan ese conjunto de comportamientos que lamentablemente para muchos ha sido parte del paisaje electoral de este país. Y esa recuperación de la ética aparece en todo. Apareció desde la primera clase de introducción al derecho y lo marca además como un visionario, ¿no? En momentos en que no solo fue el procurador que renunció en el momento del golpe de Estado, sino el primer procurador del Frente Nacional, que eso quiero destacarlo, por el tema de los consensos políticos que se generaron a finales de los años 50 en Colombia y que marcó indiscutiblemente a este país en esa senda tan importante de reconciliación que sigue siendo además una de las asignaturas pendientes de Colombia, después materializada en otro gran consenso político como fue la Constitución de 1991, donde no estuvimos ajenos, sus estudiantes, sus discípulos, los maestros y por supuesto la academia, porque un poco entender la vigencia histórica de la Universidad Sergio Arboleda es entender todo ese proceso tan duro de la década de los 80 que supuso crear un centro académico con una serie de parámetros que son los parámetros sobre los cuales él fijó un gran ejemplo durante toda su vida. Hablar, por ejemplo, de ese año de la creación de la universidad, 1984, hablar de los hechos de violencia que se dieron en ese mismo año, el magnicidio del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, de toda esa ola violenta de finales de los 80, ese año en donde, como dicen hoy los historiadores, Colombia tocó fondo, que fue en 1989, con el asesinato de 3 candidatos presidenciales y ese momento en que parecía que el crimen organizado le estaba ganando el pulso a la institucionalidad pública. Y aparece la séptima papeleta con tantos estudiantes, además de la Sergio, que fueron parte de nuestro movimiento. Aparece la figura de Álvaro Gómez como uno de los líderes indiscutibles del consenso en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo tuve el privilegio de ser el presidente de la Comisión Cuarta de la Constituyente, la Comisión de Justicia, cuando tempranamente me tocó acercarme a estas líderes y el miembro más importante de dicha comisión fue precisamente el doctor Álvaro Gómez. Alternar con el doctor Álvaro Gómez en la Comisión de Justicia fue uno de los grandes privilegios que me dio la vida. Y su capacidad, además de tender puentes, como ustedes lo saben, con quienes en ese momento no solo habían sido protagonistas de una agresión contra su vida y su libertad personal, sino tener la capacidad de redactar un documento que es hoy el documento más importante que por supuesto rige la vida no solo de los funcionarios públicos, sino de todos los colombianos. Todo eso quiero resaltarlo porque ahí está ese espíritu que él proyectó durante tantas décadas. Somos muchos los alumnos, aquí las 3 generaciones de la familia Noguera, aquí presentes creo yo, no solo tienen de qué sentirse orgullosas, sino siguen adelante con el legado de él, que yo quiero eso destacarlo sobre todo. Me parece que en un país donde permanentemente estamos buscando referentes éticos, rescatar de nuevo la figura de Rodrigo Noguera Laborde por la vía de la institucionalidad, de eso que venimos construyendo durante 200 años, es fundamental. Yo quería simplemente contarles lo que representó, además muy brevemente, descrito para la Procuraduría General de la Nación, cómo se produce en 1953 esa renuncia frente a la ruptura del orden constitucional, cómo él después decía que también desde la cátedra, cómo era difícil hablar del Estado de Derecho cuando el Estado de Derecho estaba suspendido o violentado, como sucedió precisamente en la época de la dictadura. Un predicamento que nosotros tuvimos también cuando se producen los magnicidios
en el año 89 y precisamente a raíz de todo eso se crea todo ese movimiento estudiantil que lleva a la propuesta de la reforma de la Constitución y se concreta en la Constitución de Colombia de 1991. Y yo digo que a partir de ahí es como la época de oro de la Procuraduría General de la Nación, porque no solo intentó una reforma en los años 50 y la consiguió, sino comenzó a avanzar en esta disciplina que es nuestra disciplina, que es la justicia disciplinaria. Algunos tratan de negar la importancia, la autonomía que tiene la justicia disciplinaria y el papel que ha jugado en el país en aras de la defensa de la moralidad pública, que ustedes saben que fue la bandera que levantó en su momento el libertador Simón Bolívar cuando propuso la creación de la Procuraduría General, que va a cumplir 190 años, eso se le olvida mucho a la gente. Todo el mundo habla de los organismos de control y se olvida que aquí hablamos de una institución que tiene 190 años. La Fiscalía tiene 27, yo fui el ponente de la Fiscalía en la Asamblea Constituyente. La Contraloría va a cumplir 100 años en el año 23 después de la creación de la misión Kemmerer. Pero aquí estamos hablando de una institución que se confunde con la historia de toda la institucionalidad colombiana apuntando hacia la justicia. La creación de un ministerio público, por ejemplo, ante la justicia penal militar, la facultad de demandar la nulidad de nombramientos y elecciones, ese papel que hoy precisamente, hoy a 72 horas antes de las elecciones estamos reivindicando más que nunca en la historia electoral de Colombia, viene precisamente de un visionario como Rodrigo Noguera Laborde. Y ese faro de la moralidad administrativa, en el marco del legado del Libertador y de la forma como el mensaje que aquí se trata de enviar todos los días y lo hacemos diariamente con nuestros funcionarios, es que esto no es coto de caza político de ningún sector. Y eso yo lo he repetido muchas veces. Ustedes han visto cómo nos están atacando en este momento porque simplemente estamos haciendo cumplir la Constitución y la ley. Es que resulta que la intervención en política está prohibida, la intervención en política rompe los equilibrios electorales. Yo siempre he sostenido que esta es una institución que tiene que estar al margen de la política partidista, más en una democracia todavía que tiene tantas fallas como la nuestra. Y por eso es tan importante demostrar que en nuestras decisiones de carácter disciplinario nos hemos movido por todo el espectro ideológico. Aquí no hay consideraciones ni políticas ni partidistas, ni para sancionar a nadie, ni para exonerar a nadie. Y yo creo que eso quede muy claro. Aquí tenemos una obligación de obedecer y cumplir con la Constitución y con la ley disciplinaria, y yo espero que podamos seguir en esa línea. Yo le he dicho además a los 4.000 funcionarios de la Procuraduría que el que quiera hacer política partidista dentro de la Procuraduría, con todo el respeto por la expresión coloquial, que se largue de la Procuraduría. La Procuraduría no es una institución para hacer política. Se pudo creer en el pasado que esto era una especie de arma para combatir a los enemigos políticos o para servir de ayuda o de cómplice a las amistades políticas. Yo creo que esa página hay que dejarla atrás. Y la historia de lo que es este Ministerio Público tiene que apuntar en esa dirección. Hoy estamos, por ejemplo, les cuento, implementando una gran estrategia de consulta ciudadana por la justicia, con el ánimo de demostrar que la justicia sigue siendo el punto de partida de toda la construcción de la institucionalidad en el país, como lo aprendimos en el curso de Introducción al Derecho del doctor Rodrigo Noguera Laborde. Es que aquí no hay democracia sin justicia, es que la justicia es el presupuesto elemental de la democracia y es la herramienta, el dispositivo más importante contra la violencia. Eso tiene que quedar claro porque al fin y al cabo lo que nos lleva a solidificar esta convicción de que el poder disciplinario de esta entidad y su participación como Ministerio Público en los procesos judiciales, como su capacidad de definir en términos claros lo que debe ser el futuro de la ética pública, tiene que ver siempre con la gran búsqueda que ha tenido este país en estos 200 años de independencia por la consolidación de la justicia. Acudiendo, y con esto termino, a la memoria prodigiosa de una de mis compañeras aquí presentes, la doctora Silvia Castillo, yo quisiera traer 3 anécdotas del doctor Noguera que lo describen de pies a cabeza. Lo primero era, recuerdan acá mis compañeros de curso de la Javeriana, que para el primer examen de introducción al derecho, pues era muy importante saber hacia dónde iba a ser la clave de las preguntas, y él se limitaba solo a una pregunta, y la pregunta era, que fue la pregunta del primer parcial de introducción al derecho en la Universidad Javeriana, ¿cuál es la garantía del derecho subjetivo?
Y claro, uno hacía todo tipo de especulaciones históricas, económicas, políticas, y la respuesta era muy simple: la norma jurídica, el principio de legalidad, que es a lo que estamos sujetos aquí en esta institución. Aquí hemos dicho que siempre el lema de esta Procuraduría es con la Constitución en la mano, solo con la Constitución en la mano, sin ninguna otra consideración de ningún tipo, por importante que sea. Es el respeto de la norma jurídica y de la Constitución. La segunda pregunta era ¿cuál era la diferencia entre el derecho y la ley? Así para niños de 17, 18 años que estaban entrando a profundizar en la ciencia jurídica. Y él decía, la ley es al derecho lo que la palabra es al pensamiento. De ahí que de la ley depende que el derecho se exprese de manera clara, oscura. Una cosa tan elemental como eso. Siempre con el ámbito de la justicia detrás de todo eso. Siempre con la ley y el derecho además como herramientas al servicio de la cristalización de la justicia como valor. Y lo otro es pues la hora grande del doctor Noguera Laborde, precisamente cuando en esa misma época del golpe militar se le pregunta, como siendo profesor, si continúa al frente de la cátedra, renuncia a la cátedra y dice casi literalmente, si el Estado de Derecho había desaparecido, ¿acaso era posible enseñar derecho en Colombia sin Estado de Derecho? O buscar justicia como procurador, que fue la otra cara de la moneda del doctor Rodrigo Noguera Laborde. Yo les decía que es muy poco al predicamento que tuvimos. Yo era profesor auxiliar de constitucional, era monitor el 18 de agosto del 89, el día en que simultáneamente matan al comandante de la policía de Antioquia, un magistrado de la sala penal del Tribunal de Cundinamarca, y a las 6:30 asesinan a Luis Carlos Galán en la plaza de Soacha. Y esas preguntas eran completamente válidas. Y esas preguntas son válidas además no solo para Colombia, sino para el resto de América Latina. Uno piensa si hubiéramos tenido jueces, fiscales o procuradores en la historia de América Latina en la época de la dictadura, otra hubiera sido, actitudes de esta naturaleza, quiero decir, otra hubiera sido la historia reciente de nuestros países. La justicia siempre le jugó a las dictaduras en América Latina. Esa sombra autoritaria de América Latina siempre tuvo a la justicia ahí como un auxiliar en el sentido de sus prácticas, porque la justicia miraba para otro lado, por supuesto. Era la justicia civil, era la justicia que no tenía que ver con el interés público, algo que afortunadamente, por el espíritu del constituyente del 91 y por todo el movimiento constitucional que se ha creado a partir de esa fecha, uno puede llegar a decir que ya no pasa. Hoy en día está constitucionalizada la vida social, hoy en día el interés público es el motivo principal de actuación de los funcionarios públicos y de los ciudadanos. Y en eso estamos aquí comprometidos todos los días, con la norma jurídica como presupuesto fundamental, con el imperio de la ley como dinámica fundamental de la acción de los jueces, de los funcionarios públicos, de los abogados y por supuesto de los estudiantes de Derecho. Gracias a Rodrigo Noguera Laborde entendimos el imperativo categórico de Kant. Gracias a Rodrigo Noguera, y esta es otra de las grandes anécdotas, se dio una declaración de principios de los javerianos hace varias décadas, donde por supuesto fue la pluma de él la que inspiró lo que quedó consignado en ese documento. Y ahí aparece algo que es muy importante, y fíjense ustedes, yo creo que parte de la crisis de Colombia es como nos dejamos quitar las banderas sociales de la izquierda radical. Y estamos repitiendo esos episodios hoy con todas las protestas sociales en América Latina. ¿Quién ha dicho que las banderas de la izquierda son las que tienen el monopolio de las reformas sociales dentro de la sociedad? Y él hablaba de la justicia social en ese documento, obviamente en una inspiración muy javeriana, muy jesuítica en ese momento, como la formación que todos recibimos, pero ahí aparecía ese elemento que para ese momento podía ser un elemento casi que subversivo, ¿no? Porque llega un momento en que hablar de conquistas sociales y de derechos sociales se convierte en un asunto politizado al máximo y descalificado precisamente por eso. Yo quería traer eso a colación porque me parece muy importante. Y termino simplemente diciendo algo. El doctor Hernando Roa Suárez, hablando de la diferencia entre el instructor y el maestro, decía, instruir puede cualquiera, pero enseñar no, sino solo aquel que ha sido reconocido como maestro. Y esa fue la condición de él. Yo recuerdo mucho que cuando entré a la Javeriana, uno preguntaba quién era el mejor profesor de la facultad en primero de Derecho, y la unanimidad recaía en Rodrigo Noguera Laborde.
Y un estudiante de segundo de Derecho me decía, es que mire, el profesor joven, y esto lo han oído ustedes muchas veces, el profesor joven enseña más de lo que sabe, el profesor maduro enseña lo que sabe, pero el maestro enseña lo esencial. Y yo creo que por eso es la condición de maestro la que lo caracterizó. El maestro forma, el maestro se forma formando, recrea la realidad, construye, flexibiliza, interpreta, soluciona la realidad. Pero lo más importante de todo, al margen de una obra que persiste, García Márquez decía que el olvido es la muerte, la verdad, porque claro, uno pierde la voz física, pero queda y perdura el legado y queda y perdura esa obra. Pero lo más importante no son los discursos, lo más importante no son las ejecutorias como funcionario público o incluso como procurador, lo importante es el ejemplo, porque siempre el ejemplo será mejor que los discursos. Muchísimas gracias a todos.